Lo intentaste una vez más y volviste a caer. Ya no tienes lágrimas, solo ese peso en el pecho que no te deja respirar y una pregunta que duele más que cualquier golpe. ¿Para qué seguir luchando si todo sigue igual? Pero antes de que tomes esa decisión, Dios tiene algo que decirte hoy. Algo que no viene del cielo lejano, viene del corazón del que ya estuvo donde tú estás y venció. Hace más de 2000 años, en una noche que pesaba como todas las noches difíciles que tú has vivido, Jesús se sentó con sus discípulos por última vez antes de que todo cambiara. Él sabía lo que estaba por venir, la traición, el arresto, el juicio injusto, la cruz. Y sin embargo, miró a los hombres que amaba, hombres confundidos, asustados, llenos de preguntas sin respuesta, y les habló con una calma que solo puede venir de alguien que ya conoce el final de la historia. Sus palabras quedaron grabadas para siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Escúchalas despacio, porque no fueron dichas solo para aquellos hombres en aquella noche, fueron dichas para ti, hoy, exactamente donde estás. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis que sufrir, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Detente un momento aquí, no pases de largo, porque esta frase no es un consuelo vacío ni una promesa vaga, es una declaración de guerra, y Jesús ya la ganó antes de que tú supieras que tenías que pelear. Fíjate en la estructura de estas palabras. Jesús no dice, en el mundo podrían sufrir algún día, o algunos de ustedes pasarán por dificultades. Dice con absoluta claridad, tendréis que sufrir, sin rodeos, sin suavizar la realidad, sin pintarla de colores que no tiene. El sufrimiento no es un accidente en tu camino, es parte del recorrido. Pero, y aquí está absolutamente todo, no es el final del recorrido. Lo que Jesús hace en este versículo es extraordinario. Te da la verdad completa en una sola frase. El mundo es difícil, el dolor es real, las batallas son inevitables. Y al mismo tiempo, en el mismo aliento, sin pausa, sin titubeo, te dice que Él ya tiene la victoria en sus manos. No tendrá, tiene, tiempo presente, realidad establecida, hecho consumado. ¿Puedes sentir el peso de eso? Dios no te está pidiendo que finjas que todo está bien. No te está pidiendo que sonrías ante el dolor, ni que ignores lo que estás viviendo. Te está diciendo algo mucho más poderoso. Yo sé exactamente lo que estás enfrentando. Yo sé cuánto pesa cada detalle de lo que cargas. Y precisamente por eso, quiero que sepas que el que está contigo ya venció todo lo que ese peso representa. La palabra ánimo que aparece en este versículo, en el griego original tharsete, no es una expresión de cortesía, no es el ánimo que le dices a alguien que perdió su trabajo para que se sienta un poco mejor y siga adelante. Es una palabra de autoridad, un grito de campo de batalla. El ánimo que el general le da a sus tropas cuando les dice, avancen sin miedo, el enemigo ya fue derrotado. Es valentía que viene de la certeza, no de las emociones. Es audacia que nace de saber quién camina contigo. Eso es exactamente lo que Jesús te dice hoy. Cuando la vida golpea, y golpea fuerte, la tentación más grande no es la amargura, no es el enojo, es el agotamiento. Es ese momento preciso en que dejas de pelear. No porque hayas tomado la decisión consciente de rendirte, sino porque simplemente ya no tienes más reservas. El cuerpo sigue en pie, pero el alma está de rodillas. Los ojos están abiertos, pero la fe se siente apagada. ¿Has estado en ese lugar? En ese lugar donde ya no puedes orar con palabras articuladas, solo con gemidos que no encuentran forma, donde la fe ya no parece una llama encendida, sino una brasa que apenas respira, esperando que alguien sople en la dirección correcta. Dios te habla desde ahí, no desde arriba de tu situación, mirándola con distancia,
desde el centro de ella, de frente, con los brazos abiertos. La paz que Jesús menciona en este versículo no es la paz de la ausencia de problemas. En español usamos una sola palabra para muchas cosas distintas, pero la paz a la que Jesús se refiere tiene raíces en el concepto hebreo del shalom, una paz total, completa e integral que no solo cubre las emociones, sino la mente, el cuerpo, el espíritu, las circunstancias y el futuro. No es la paz del que no tiene problemas, es la paz del que sabe que su Padre controla absolutamente todo, incluso los problemas más grandes. Y esa paz, dice Jesús, viene de estar en mí, no de resolver el problema, no de que las circunstancias cambien, no de recibir la respuesta que tanto estás esperando, sino de estar unido a Él, conectado a su vida, a su poder, a su victoria ya ganada. El apóstol Pablo entendió esto con una profundidad que solo se aprende en el sufrimiento. Escribiendo desde una celda de prisión, encadenado, esperando juicio, sin saber si viviría o moriría, le dijo a la iglesia en Filipos algo que sacudió los cielos. No se preocupen por nada. Al contrario, en todo momento pidan a Dios lo que necesiten y háganle saber sus peticiones acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que está por encima de todo lo que podemos entender, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Pablo no escribió eso desde un lugar cómodo y tranquilo. Lo escribió con cadenas en las muñecas, con su futuro incierto, con el sistema judicial del Imperio Romano decidiendo si vivía o moría. Y aún así, precisamente por eso, su testimonio es tan devastadoramente poderoso. La paz de Dios no depende de tus circunstancias, está por encima de lo que cualquier mente humana puede llegar a comprender. ¿Qué significa eso para ti hoy? Significa que no tienes que entender todo para poder recibir paz. No tienes que resolver cada pregunta antes de poder descansar. No tienes que saber cómo va a terminar tu historia para caminar con calma hacia adelante. Porque la paz que Dios da no viene de las respuestas, viene de su presencia. Y esa presencia está contigo ahora mismo, en este momento exacto, mientras escuchas esto. Si Jesús ya venció al mundo, y tú estás en Jesús, ¿qué poder tiene ese mundo sobre ti? Ninguno que no haya sido ya quebrantado, ninguno que no tenga fecha de vencimiento. Las batallas que estás enfrentando hoy, por reales y dolorosas que sean, están peleando contra alguien que ya tiene el resultado en la mano y no lo suelta. No eres un soldado enviado a una guerra incierta, eres un hijo del rey que ya ganó la guerra. La diferencia no es pequeña, es absolutamente todo. Ahora quiero contarte una historia. No un relato de estudio bíblico con fechas y notas al margen. Una historia real, vivida en carne y hueso por hombres que amaban a Dios y que en el momento más oscuro de sus vidas descubrieron que la victoria de Jesús no era una metáfora ni una figura retórica, era una fuerza activa que cambia la realidad. Pablo y Silas, la ciudad de Filipos, años 50 después de Cristo. Habían llegado a esa ciudad siguiendo una visión. No eran aventureros espirituales en busca de experiencias, eran mensajeros del Evangelio, con la certeza de ser llamados y la disposición de pagar cualquier precio por la palabra que llevaban. Y esa noche, pagaron caro. Por liberar a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, sus dueños, furiosos porque habían perdido su principal fuente de ingresos, los arrastraron hasta la plaza pública. La multitud los atacó. Los magistrados de la ciudad, sin investigación ni juicio, ordenaron que los azotaran. No una vez, no con moderación. Los latigazos cayeron sobre sus espaldas sin piedad, uno tras otro, hasta que la ropa quedó pegada a la piel destrozada. Después de los azotes, los arrojaron al calabozo más profundo de la prisión y pusieron sus pies en el cepo, un instrumento de tortura que mantenía las piernas extendidas en una posición forzada que con el tiempo se vuelve insoportable. Oscuridad total, sangre, dolor, incertidumbre absoluta sobre lo que vendría al amanecer. Ese es el escenario, esa es la escena. No hay forma de suavizarla. ¿Qué harías tú en esa situación? No en términos teóricos, sino realmente. Tu cuerpo destrozado, tu libertad robada, sin saber si mañana existirá para ti.
¿Qué haría cualquier ser humano en esa oscuridad? Pablo y Silas comenzaron a cantar. No un quejido, no una oración susurrada de resignación y conformismo, canciones de alabanza a Dios a medianoche con una intensidad tal que los otros prisioneros, hombres endurecidos por años de encierro, los escuchaban y no podían creer lo que estaban oyendo. Detente un momento en esta imagen, porque es una de las más poderosas de toda la Escritura. No cantaron después de ser liberados, no cantaron cuando llegó el amanecer y las cosas mejoraron, cantaron antes, cantaron en medio de la oscuridad más profunda, no al final de ella. Cantaron cuando no había ninguna evidencia visible de que algo fuera a cambiar. ¿Por qué? Porque habían entendido en lo más profundo de su ser exactamente lo que Juan 16:33 declara. Jesús ya venció al mundo. No va a vencer, ya venció. Y si eso es verdad, si esa victoria ya ocurrió de manera definitiva e irreversible, entonces ninguna prisión tiene la última palabra, ninguna cadena es definitiva, ninguna oscuridad puede apagar a alguien que lleva la luz de Cristo encendida adentro. Y entonces ocurrió algo que la razón no puede explicar, pero que la fe reconoce perfectamente. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. En ese momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Hechos 16:26. Un terremoto, los cimientos sacudidos, puertas que se abren solas, cadenas que caen al suelo. Pero presta atención, porque lo más poderoso de esta historia no fue el terremoto, fue lo que pasó inmediatamente después. El carcelero, arrancado del sueño por el caos, vio las puertas abiertas y sacó su espada para quitarse la vida. Sabía perfectamente que si los presos habían escapado, su destino sería la ejecución. Y desde la oscuridad, la voz de Pablo atravesó todo. No te hagas daño, estamos todos aquí. Pablo y Silas pudieron haber escapado. Las puertas estaban abiertas, tenían todo el derecho del mundo a salir corriendo. Pero no lo hicieron, no por miedo. Habían demostrado de sobra que el miedo no los gobernaba. Se quedaron porque habían entendido algo que trasciende la libertad personal. La victoria de Jesús no era solo para ellos, era para ese carcelero que estaba a punto de destruirse. Era para su familia, era para todos los que estaban en ese calabozo aquella noche. El carcelero cayó temblando a sus pies y preguntó con toda la urgencia de alguien que acaba de ver lo sobrenatural: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Hechos 16:30. Y la respuesta fue simple, directa y absoluta. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Hechos 16:31. Lo que empezó como una noche de azotes, sangre y cadenas, terminó como una noche de salvación para una familia entera. Lo que parecía el peor momento de sus vidas fue el escenario exacto que Dios había elegido para mostrar su gloria de la manera más poderosa. Eso es lo que Jesús significa cuando dice: «Yo he vencido al mundo». No que los problemas desaparecerán antes de que lleguen a ti, no que la vida será fácil ni que el dolor no será real, sino que en el lugar preciso donde el mundo intenta destruirte, la victoria de Dios encuentra su expresión más poderosa y más visible. Tu prisión, sea cual sea hoy, también puede convertirse en el escenario de tu testimonio. Tu noche más oscura también puede ser la antesala del terremoto que Dios ya preparó con tu nombre. Y ahora necesito hablarte directamente, sin rodeos, con toda la fuerza de esta palabra en el corazón. Quizá llegaste a este video cargando algo que nadie más puede ver, un diagnóstico que todavía no has podido decirle a tu familia, una deuda que crece mientras tú duermes, si es que puedes dormir, una relación que se está deshaciendo en silencio, un sueño que sentiste que venía de Dios, pero que lleva meses sin moverse. Una situación que ha durado tanto que ya comenzaste a pensar que tal vez ese es tu destino permanente. Y tal vez has orado, has llorado, has esperado, y sigues esperando. Y hay una parte de ti que ya no sabe si vale la pena seguir esperando. Quiero decirte algo que viene directamente de la boca de Jesús, con toda la autoridad del cielo detrás. Ánimo. No es una palmadita en el hombro para que te sientas mejor por un rato. Es una orden de avanzar. Es la voz del que venció absolutamente todo lo que te está aplastando, diciéndote con claridad: levántate, porque lo que yo hice es incomparablemente más grande que lo que estás enfrentando. El mundo no tiene la última palabra sobre tu vida. Tus circunstancias no dictan tu destino.
El dolor no es el capítulo final de tu historia. Dios no terminó de escribir lo que tú eres, y la pluma que usa no tiembla ni se detiene. Hay algo que el enemigo no quiere que entiendas. La victoria de Jesús no es solo un evento histórico. No ocurrió solo en la cruz, en un momento del pasado que puedes estudiar en los libros. Esa victoria es activa, viva y presente ahora mismo. El Jesús que venció al mundo no es un recuerdo. Es el Cristo resucitado que intercede por ti en este momento, que conoce cada detalle de tu situación, que no se sorprendió con nada de lo que te está pasando, que ya tiene el final de esta historia en sus manos. Él no te está mirando con lástima, te está mirando con autoridad y con amor. Y con esa autoridad te dice, ya gané, ahora camina en esa victoria. Caminar en la victoria de Cristo no es pretender que todo está bien cuando no lo está. Es pararte sobre la palabra aunque las rodillas tiemblen. Es alabar antes del terremoto, como Pablo y Silas lo hicieron. Es declarar con la boca lo que los ojos todavía no pueden ver. Es negarte a darle al mundo más autoridad sobre tu vida de la que le corresponde, que es ninguna, porque esa autoridad fue derrocada de manera definitiva en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces has esperado sentirte fuerte, seguro, sin dudas, para entonces actuar con fe? Dios te dice hoy con toda claridad, no funciona así. La fe no viene después de la fortaleza viene después de la fe. Primero das el paso, en la debilidad, en el miedo, en la duda que todavía no se fue del todo. Y es en ese paso de obediencia frágil donde la fuerza de Dios se manifiesta con mayor plenitud. Mi gracia te basta, porque en la debilidad es donde mi poder se muestra con mayor plenitud. Esas son las palabras del Señor a Pablo, en 2 de Corintios 12:9. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, nunca lo fue. Es su escenario favorito. Es el lienzo vacío donde Él pinta sus milagros más grandes. Hoy, mientras terminas de escuchar estas palabras, quiero que hagas algo. No mañana, cuando te sientas mejor. No la próxima semana, cuando las cosas estén más tranquilas. Ahora mismo, en este lugar exacto donde estás. Habla con Dios. No necesitas una oración perfecta con las palabras correctas y el tono apropiado. Solo necesitas la verdad de lo que hay en tu corazón. Puedes decirle simplemente, Señor, yo no puedo con esto solo, pero tú ya venciste. Y yo elijo creer eso hoy, aunque no lo sienta, aunque no lo vea todavía, aunque todo a mi alrededor diga lo contrario. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer ahora mismo. No porque tenga una fórmula mágica, sino porque nace de un lugar de rendición real y honesta. Y Dios honra eso, siempre, sin excepciones. Porque la verdad más profunda de Juan 16:33 es esta. Jesús no te promete que el mundo no te golpeará. Te promete que no enfrentarás ese golpe solo. Que hay alguien dentro de ti, el Espíritu Santo, el Consolador, el que Jesús prometió enviar en ese mismo capítulo, que no solo te acompaña, sino que intercede por ti cuando no tienes palabras, que ora en tu nombre cuando tú ya no puedes, que transforma desde adentro lo que el mundo intenta destruir desde afuera. La paz de Dios no es una emoción que viene y va, no es un estado de ánimo que depende de tus circunstancias. Es una persona viva, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y esa persona ya ganó todo lo que necesitabas que ganara. Hay una generación que el mundo intenta convencer de que la fe es debilidad, que creer es ingenuidad, que confiar en Dios es una forma de escapar de la realidad en lugar de enfrentarla. Pero la fe bíblica no es escapar de la realidad, es ver la realidad más profunda y más verdadera. Es ver con los ojos de Dios, que ven el fin desde el principio, que ven la cosecha desde la semilla enterrada, que vieron la resurrección desde el sepulcro cerrado con piedra. Tú perteneces a esa realidad más grande. Tu historia no es un accidente. Tu vida no es una coincidencia. Dios te eligió para este tiempo, para esta batalla específica, para este testimonio que todavía no has terminado de vivir, porque sabía que contigo, con su fuerza en ti, habría victoria. Así que cuando el mundo te diga no puedes, recuerda, el que vive en ti pudo con todo. Cuando el mundo te diga ya terminó, recuerda, Dios es especialista en resurrecciones. Cuando el mundo te diga estás solo, recuerda,
El que prometió estar contigo hasta el fin del mundo, no rompe promesas. Ánimo, no como palabra de consuelo pasajero, como declaración de guerra, como certeza absoluta de victoria. Porque Jesús dijo, ánimo, y lo que Él dice, simplemente es. Si esta palabra llegó a tu corazón, escribe amén aquí abajo. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo hoy. Dale like y suscríbete al canal. Cada día Dios tiene una palabra nueva para ti. Nos vemos mañana. Que Dios te guarde.